Entonces, en lo que es el Sistema Internacional de Unidades, lo que quisiera decirles son algunas generalidades, porque el resto ya está en la presentación, pero hay aspectos que yo creo que es importante discutir. Por ejemplo, el Sistema Internacional de Unidades realmente, ¿dónde nace? Es un sistema muy reciente. Y sus orígenes datan de 1875 en lo que nosotros denominamos la Convención del Metro, que fue firmada en ese año por 17 países. Poco a poco el Sistema Internacional de Unidades fue evolucionando, ¿verdad? Y se consolidó en el año 1960 en la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas, donde ya se define totalmente el Sistema Internacional de Unidades como el sistema de uso generalizado en metrología. Se incluye por ahí la unidad del mol, que era una de las unidades que pues no estaban incluidas desde antes, y se empiezan a hacer esfuerzos por tratar de mejorar este sistema. En Costa Rica, en el año 1973, se adopta como uso general el Sistema Internacional de Unidades a través de la Ley 5292. Es posible que ustedes vean algunos problemas en el uso digamos, práctico del Sistema Internacional de Unidades todavía, en etiquetado de productos, señales de tránsito, etcétera, en rotulación general. Sin embargo, esta ley pueden ver ustedes que fue firmada hace 50 años, ¿verdad? Lo cual nos da cabida a pensar que no necesariamente el tener una ley, el firmar una ley desde la Asamblea Legislativa, digamos, nos va a cambiar nuestra realidad. Se necesita trabajar en la implementación y para eso es que nosotros los ingenieros estamos en esto, ¿verdad? Luego, en el año 2019, justo cuando yo daba este curso de forma presencial en la 26ª Conferencia General de Pesos y Medidas, se redefine el Sistema Internacional de Unidades a la definición que tenemos actualmente, que tiene que ver un poco con basarse en constantes universales y crear, digamos, el Sistema Internacional de Unidades está basado en dos tipos de unidades, lo que se llaman las unidades básicas y las unidades derivadas. Las unidades básicas son 7 unidades, ¿verdad? Que incluye unidad de tiempo el segundo, unidad de distancia el metro, de masa el kilogramo, de corriente o intensidad de corriente el ampere, el Kelvin como unidad de temperatura termodinámica, el mol como cantidad de sustancia y la candela. Esas 7 unidades se asociaron cada una a una constante universal. Entonces, por ejemplo, el segundo se asoció a la transición hiperfina del isótopo de cesio 133. La distancia se asoció a la velocidad de la luz en el vacío. El kilogramo se asoció a la constante de Planck. En el caso del ampere se definió en términos de la carga elemental del electrón, la cual hoy por hoy ya es un valor definido, una constante universal sin incertidumbre. La temperatura en términos de la constante de Boltzmann, el mol en términos del número de Avogadro o constante de Avogadro, y la candela en términos de un número que es la radiación monocromática a 540 por 10 a la 12 Hz. Entonces, cada una de esas 7 constantes se definieron, se hizo un gran esfuerzo para poder definirlas y asignarles un valor fijo que ustedes pueden encontrar en las constantes de Kodata, ¿verdad? Y esos valores fijos constituyen la base para nuestro sistema de unidades. Eso hace que nuestro sistema de unidades, el sistema internacional, sea más robusto, que tenga características como que es un sistema coherente. ¿Coherente qué significa? Que si yo tomo 2 unidades, por ejemplo, y las multiplico, puedo conformar otra unidad del sistema internacional, ¿verdad? Por decir algo, si yo tengo el Newton y el metro y tengo una definición de trabajo dada en términos del producto punto de la fuerza por el desplazamiento, entonces obtengo de ahí la unidad del Joule. Hay cuestiones de naturaleza de nuestro sistema internacional de unidades con las que hay que aprender a convivir. Por ejemplo, a veces se dan confusiones con la unidad de torque, que es el Newton metro, con la unidad de energía, que de repente es el Joule, que también se define como Newton metro. Y uno diría, ¿sería la misma unidad? No, porque la unidad de torque y la unidad de energía tienen físicamente definiciones distintas y concepciones físicas distintas, ¿verdad? El torque viene dado más bien en una unidad propuesta que es el Joule sobre radián, ¿verdad? Lo que pasa es que al ser el radián adimensional, uno podría dejarla solo como Joule. No, no se puede, porque no todas las unidades adimensionales son iguales. Es decir,
Las mismas unidades adimensionales que yo empleo para definir el número de Reynolds, que son adimensionales, no son las mismas que yo utilizo para lo que es el coeficiente, por ejemplo, de fricción cinético, ¿verdad? No son las mismas, ni tampoco son las mismas para definir un ángulo, ¿verdad? Como no es igual dar una velocidad angular en radianes por segundo que en hertz, a pesar de que la unidad en el numerador sigue siendo adimensional y está sobre segundo, no es lo mismo. No es lo mismo porque la adimensionalidad es distinta. Entonces, bueno, ahí hay algunas reglas que es importante que ustedes las vean. El Sistema Internacional de Unidades ha sido un logro, no mío y no de nuestra generación. Yo diría que de los últimos 2 siglos de investigación científica, ¿verdad? Y por lo tanto, yo creo que la aceptación y la incorporación a nuestra, digamos, a la ingeniería, debe ser algo que tenemos que naturalizar, ¿verdad? Eh, en el siglo XX, cuando se empezó a dar esta carrera, acá en la Universidad de Costa Rica, algunos profesores no utilizaban el sistema internacional. Entonces usted veía, por ejemplo, cursos de termodinámica con BTU y libramasa y grado de Rankine, ¿verdad? O cursos de aire acondicionado todavía donde se emplean un poco las toneladas de refrigeración, que son unidades que poco a poco han quedado en desuso precisamente porque, digamos, cuando usted se mete en sistemas de alta precisión, empiezan a haber muchos problemas. En cambio, el Sistema Internacional de Unidades nos permite a nosotros llevar las mediciones y la tecnología a los niveles más altos a nivel de precisión. Incluso ya se está hablando de la metrología cuántica. Por lo tanto, es importante concientizarnos de la importancia del uso adecuado del Sistema Internacional de Unidades, de las reglas de escritura del Sistema Internacional de Unidades, que también se las muestro todas en ese video. Les adjunto además la ley donde se adopta precisamente el Sistema Internacional de Unidades y el reglamento con todos los datos específicos asociados al uso correcto del Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Como lo dice la Constitución Política de Costa Rica, uno no puede alegar que uno comete un delito porque no conocía la ley o no conocía la Constitución. Eso es inaceptable. Es responsabilidad de todos nosotros como profesionales conocer la ley 5292 y aplicarla correctamente, porque eso es parte de nuestro ejercicio profesional. E incluso, digamos, los funcionarios estatales que no se apeguen al cumplimiento de la ley 5292 pueden ser sancionados, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque el no uso adecuado del Sistema Internacional de Unidades es algo que es absolutamente penalizable. No solo en este curso, ¿verdad? Sino en el ejercicio profesional. Así que yo espero de ustedes, sinceramente, que en lo que llevamos del curso y en lo que vayamos a seguir insistiendo, tengamos mucho cuidado con el uso del Sistema Internacional de Unidades, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos al segundo punto del día de hoy. Hoy quisiera entonces hablarles un poco de lo que son las pruebas estadísticas de manera muy general. Entonces, quisiera arrancar este tema de aplicaciones estadísticas a la metrología con una pequeña reflexión. Y esta reflexión quisiera hacerla sin prejuicios y apegada siempre a nuestra realidad como estudiantes de ingeniería mecánica y como pronto futuros ingenieros mecánicos. No sé si ustedes alguna vez han preguntado por qué tenemos que aprender de estadística, ¿verdad? O incluso podría ser que ustedes sientan que la estadística es algo como muy ajeno a ustedes, que ustedes no necesitan eso, que es como una rama y que ustedes vieron en algún momento, se les apareció en sus vidas, pero que tal vez no tengan muy claro por qué tienen que estudiarla, ¿verdad? Y es muy importante, porque la estadística es básicamente lo que nos va a permitir a nosotros tener un adecuado manejo de los datos. Si no conocemos las herramientas estadísticas, vamos a tener un montón de problemas. Cuando nos enfrentemos a nuestra vida profesional y que querramos capturar información a partir de lo que son los instrumentos de medida o lo que uno tenga a mano, ¿verdad? Entonces hay muchos conceptos que yo esperaría que ustedes pudieran manejar y que vayamos abordando a lo largo de este curso de una manera integral. Entonces vamos a ver. El primer concepto que yo quiero hablar es muy rápidamente lo que son las pruebas de normalidad. Quiero hablar un poco de eso. Para ello quiero hablar de varias pruebas, pero voy a centrarme en una, que es la prueba de bondad de ajuste.
Entonces, a ver, en este momento, este curso debería ayudarles a cambiar un poco la forma de pensar, digamos. Usted no tiene que quedarse limitado a pensar ni simplemente cómo se hacen las cosas, ¿verdad? A veces nosotros como ingenieros mecánicos tendemos a ser muy pragmáticos. Nos interesa que nos den un manual, una norma, una fórmula que me diga cómo diseñar una tubería, un eje, un sistema de bombeo. Nos gusta el cómo diseñarlo, cómo construirlo, cómo verificarlo. Nos gusta tener manuales para todo, pero a veces nos cuesta a nosotros pensar un poco para qué tenemos que aprender estas cosas. Entonces, justamente una vez un colega que es ingeniero civil me decía, a veces nosotros no cuestionamos la epistemología del problema. Entonces, por ejemplo, queremos carreteras donde podamos viajar a velocidades altísimas y no nos preguntamos si realmente necesitamos viajar a esas velocidades. ¿Por qué no podría uno construir una autopista donde usted pudiera viajar a 40 kilómetros por hora en forma constante y evitar un montón de embotellamiento, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que construir vehículos automotores que viajen a 70, 80 kilómetros por hora? Bueno, esa es una herencia precisamente de la ingeniería automotriz, que tiene toda una historia, ¿verdad? Que viene desde inicios del siglo XX, ¿verdad? Muy influenciada por el sistema anglosajón estadounidense, ¿verdad? Donde la velocidad era importante, donde vino todo el tema de los automóviles modificados, ¿verdad? A través de la ley del alcohol, donde le habían prohibido la venta de alcohol y entonces surgió una mafia donde estuvo Al Capone, surgieron los corredores de automóviles, los carros modificados. Después, cuando se volvió a aprobar el consumo de alcohol, ¿y qué hacemos con todo ese conocimiento? Y mandémoslo a las carreras de automóviles. Metamos automóviles de alta velocidad. En países donde tenés distancias muy largas, eso tiene sentido, pero en estos países tal vez no. Entonces yo creo que también nosotros tenemos como ingenieros que empezar a desarrollar ese pensamiento crítico del por qué hacemos las cosas. No solamente que nos den una serie de manuales y fórmulas que nosotros apliquemos. Y por eso es que yo creo que ese sentimiento, ese pensamiento crítico se genera desde la metrología. Cuando nosotros aprendemos estadística, cuando aprendemos a manejar datos y cuando aprendemos a generar información a partir de los datos. Hay una frase que me gusta mucho de Neil deGrasse, no sé si ustedes lo conocen, ¿verdad? Que él habla de que los datos por sí solos son datos, nada más. Pero si usted toma esos datos y los analiza, puede crear información. Y de esa información, ¿verdad?, que usted extrae de esos datos, usted puede generar conocimiento. Y con ese conocimiento nosotros generamos sabiduría. Y eso es lo que nosotros nos hace a nosotros aprender más, tener experiencia. A veces se nos habla mucho de que hay que tener experiencia. Bueno, ¿qué significa la experiencia? Aprender precisamente del conocimiento para poder visualizar nuestro futuro. Y con toda esa, digamos, filosofía, vamos a entrar a estudiar la estadística. Por eso la estadística es importante, ¿verdad? Tal vez la estadística, no sé cuál ha sido su pasado con respecto a cómo la han aprendido, pero por lo menos esta es la filosofía con que la vamos a abordar en metrología. Entonces, hay un concepto con el que quiero arrancar hoy, que es la prueba de bondad de ajuste. ¿Qué es la prueba de bondad de ajuste? Es una prueba que se emplea para ver si un conjunto de datos sigue o no una distribución específica. Y a nosotros nos interesa analizar si ese conjunto de datos sigue o no una distribución normal. Entonces, dentro del material que yo les di, yo les detallo un ejemplo que está ahí precisamente bien explicado, en el que usted tiene una serie, digamos, de lo que llamamos un histograma. Los histogramas debieron haberlos aprendido ustedes en su respectivo curso de probabilidad estadística, ¿verdad? Y básicamente eso es una gráfica de barras, ¿verdad? Que lo que hace es graficar en columnas la frecuencia con respecto a valores específicos de una variable. Entonces, si esta variable, por ejemplo, es temperatura en grados Celsius, yo podría establecer aquí, por ejemplo, de una serie de valores, ¿verdad? 97 grados, 98, 99, 100, 101, 102, digamos 103, ahí no sé, lo que fuera. Y entonces yo aquí puedo decir, bueno, yo puedo generar un histograma donde cada columna o el tamaño de cada columna me represente a mí la frecuencia. Entonces, si yo tengo un valor que me dio en el intervalo, digamos que redondeado me da 97 al entero, 2 en el 98, 3 en el que me da 99, yo puedo ir construyendo aquí 6, por ejemplo, en el que me da 100,
En el de 101 pongámosle 4. En el de 102 pongámosle 3. Y en el de 103 aquí pongámosle 1, ¿verdad? Entonces, si yo tengo este histograma, ¿cómo sé yo si este histograma puede o no ajustarse a una distribución normal? Esa es la pregunta que quiero responder. Entonces, supongamos que yo pudiera tener acceso a todos los datos que se generaron aquí a partir de este histograma y yo sé que el promedio de esos datos me va a dar 100,14. Hay formas de calcularlo, ustedes lo vieron en probabilidad estadística. Y la desviación estándar muestral, vamos a decir que es 1,49 grados Celsius. Como estos son estimadores, usualmente, digamos, el promedio y la desviación estándar es lo que nosotros llamamos estimadores insesgados, ¿verdad? Es decir, un promedio es un estimador insesgado de la media de una distribución, ¿verdad? Y la desviación estándar muestral, que es la que va entre n-1, ¿verdad? Es un estimador insesgado de la desviación estándar. Ese n-1 que aparece en su fórmula precisamente es para que sea precisamente insesgado. Entonces recordemos cómo era la desviación estándar. Se definía así. Desde i, esto es un i igual a 1, hasta un i igual a n, digamos, si tenés n datos de x sub i menos x promedio cuadrado sobre n-1. Este n-1 lo que busca es que este sea un estimador insesgado. Entonces vamos a ver, el estimador, digamos, insesgado de la desviación estándar es la desviación estándar muestral. Y el estimador insesgado de la media precisamente es el promedio, ¿verdad? Como les he dicho siempre a mis estudiantes, el valor del promedio es solo un intento humano por tratar de conocer la media. El valor de la desviación estándar muestral, que es el que usted obtiene por esta fórmula, no es igual que el sigma, que es el valor de la desviación estándar poblacional. Los valores poblacionales de media y desviación estándar, solo Dios los conoce, ¿verdad? Y uno lo que hace es a través de un proceso aleatorio de generación de información, de datos, como dice Neil deGrasse, para construir información, entonces obtener los mejores estimadores de la media, de la media a través del promedio y de la desviación estándar a partir de la desviación estándar muestral. Entonces uno podría plantear una prueba de hipótesis. Las pruebas de hipótesis es la forma en que, utilizando el método científico, nos damos cuenta si algo se cumple o no se cumple, si algo es cierto o algo no es cierto. Una de las cosas que nos interesa en metrología es trabajar con la verdad, conocer cuál es la verdad. Entonces, la prueba de hipótesis que vamos a plantear es la siguiente. La prueba de hipótesis se establece a partir de una hipótesis nula. La hipótesis nula tiene que tener un valor específico y es el que yo quiero probar. En este caso, yo quiero probar que este conjunto de datos siguen una distribución normal con una media que tenga el valor del promedio, ¿verdad? Y desviación estándar que tenga el valor de la desviación estándar muestral, que son mis mejores estimadores. Y como hipótesis alternativa, entonces que estos datos no siguen una distribución normal con estas características, ¿verdad? Entonces ustedes me entienden ahí. Ok, ¿cómo prueba una prueba de hipótesis uno? Bueno, uno establece un nivel de significancia. Las pruebas de hipótesis no se pueden probar para un 100% de confianza, sino que uno establece un nivel de significancia. Los niveles de significancia usualmente a nivel práctico van en el 5% o en el 1%, un 0,01, un 0,05. Y tiene que ver precisamente con la probabilidad de cometer lo que nosotros llamamos un error tipo 1. Entonces aquí es importante tener un pensamiento crítico, chicos. Yo he notado últimamente, y no sé qué piensan ustedes, ¿verdad? Pero a veces salen muchos chistes ahí en las redes sociales, ¿verdad? Y comentarios, ¿verdad? Donde, y como la gente no sabe de estadística, los toman como si fueran de vacilón, ¿verdad? Entonces te dicen, por ejemplo, en el COVID, que está una persona que se aplicó las 2 dosis y resulta que le dio el COVID. Y puede ser hasta hospitalizada, ¿verdad? Que es un tema muy grave. Entonces ustedes se pueden preguntar, entonces significa que las vacunas no sirven para nada. No, no es eso. Es que la vacuna tiene una efectividad limitada. Lo mismo son las pruebas estadísticas. Las pruebas estadísticas no son infalibles, tienen una confiabilidad limitada. ¿Limitada por qué? Por el nivel de significancia. El nivel de significancia es el error tipo 1 que yo puedo cometer dentro de mi prueba estadística. Y es una forma de medir cuán confiable es una prueba estadística, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, vamos a establecer un nivel de significancia. El nivel de significancia podría ser
un valor, digamos, que ronda entre el 5 y el 1%. Si usted toma un 5%, la prueba tiende a ser muy estricta, ¿verdad? Tiende a ser muy estricta. Si usted toma un 1%, la prueba tiende a ser un poco más laxa, y entre más pequeño sea el nivel de significancia que usted tome, la prueba suya tiende a ser un poco más laxa. Usted permite un poquito más de variación para no tener que tomar una decisión tan fuerte, ¿verdad? O sea, una decisión, más bien, no una decisión fuerte, sino más bien para poder tomar una decisión con un poquito más de credibilidad. Entonces, si usted hace una prueba con un nivel de significancia alto, un 0,05, un 0,10, es una prueba súper fuerte, súper estricta. O sea, cualquier variación con respecto al comportamiento esperado puede hacer que tu prueba te dé que se rechaza. Si usted utiliza niveles de significancia muy pequeños, más bien la prueba se vuelve más flexible, digámoslo así. Entonces, ¿qué nivel de significancia deberíamos utilizar nosotros? Bueno, usualmente yo se los indico, pero anda entre un 1 y un 5%, ¿verdad? Incluso en casos extremos, 0,1%, ¿verdad? Es un valor que usted diría, ya, si usted necesita algo menor a eso, puede ser que más bien tenga que rechazar la hipótesis nula. Luego, una hipótesis, digamos, no se puede probar la existencia de algo, se puede probar la no existencia. Claro, si algo, digamos, a ver, usted no puede probar directamente el cumplimiento de la hipótesis nula. Lo que puede concluir es que no es que se rechaza la hipótesis nula. A ver, esto vamos a verlo un poquito más de calma. Eso es como que en un juicio usted no puede demostrar la inocencia de alguien. La inocencia no se demuestra. Usted lo que hace es que demuestra la no culpabilidad. Y puede ser que por ser no culpable, la persona sea inocente, pero la inocencia nunca se puede demostrar. Ese es el principio de las pruebas estadísticas. Por eso hay cosas que usted no puede demostrar que existen. O sea, usted puede decir, yo he demostrado que esto no lo he encontrado, pero no necesariamente es que no existe, ¿verdad? Entonces, ese es el tema, ¿verdad? Yo puedo decir, bueno, yo no he encontrado un fantasma en mi cuarto, porque no he hecho las pruebas y nunca lo he observado, no le he medido la capacidad calorífica, ¿verdad? Eso es lo que haría uno como metrólogo si se encontrara un fantasma. Pero dice, el fantasma no existe, nunca lo va a encontrar, y la hipótesis va a tender siempre a ser rechazada. Entonces, esa es la forma en que uno analiza. Es un paradigma de pensamiento, pero bueno, es el paradigma de pensamiento que nos ha permitido construir aviones, celulares, hacer las cosas buenas y las cosas malas que hemos hecho los seres humanos, ¿verdad? Entonces, retomando el ejercicio que yo tengo acá, yo lo que tengo que hacer aquí es hacer una agrupación y agrupar los datos en clases que tengan por lo menos 5 elementos. Como este tiene un elemento, este tiene 2 elementos y este tiene 3 elementos, yo aquí puedo construir un valor observado 1, vamos a llamarlo así, valor observado 1 de 6 elementos. Aquí yo tengo ya 6 elementos, este va a ser mi observado 2 de 6 elementos, no tengo que agruparlo con nadie. Y aquí lo que yo tengo son 4, 3 y 1, entonces aquí tengo 8. Entonces mi valor observado 3 tiene que ser de 8 elementos. Yo tengo que hacer una reagrupación de clases. A pesar de que yo aquí tengo 7 clases, yo no puedo hacer una prueba de bondad de ajuste con esas 7 clases. ¿Por qué razón? Porque las clases necesitan tener al menos 5 elementos para que la prueba de bondad de ajuste sea confiable, ¿verdad? Entonces yo lo que hago es reagrupar. Yo puedo hacer, bueno, estas 3 las puedo reagrupar. ¿Y por qué no solo reagrupo 3 y 2? Porque si no el 1 me queda suelto. Yo necesito que todas las clases tengan 5 elementos. Entonces la única forma, digamos, de poder hacer una reagrupación inteligente es tratar de tomar los extremos y reagruparlos. Y los valores centrales dejarlos tal cual. Entonces yo tengo 3 posibles valores esperados. Entonces la prueba estadística lo que me dice es lo siguiente. Usted lo que tiene que hacer es calcular el valor esperado. Esperado, es decir, yo tengo aquí la suposición, o voy a hacer la suposición de que este conjunto de datos se va a comportar como si fuera una distribución normal. Las distribuciones normales, ¿qué forma tienen? Bueno, ustedes probablemente lo saben, una distribución normal tiene la forma de una campana gaussiana y depende de la media y del valor de la desviación estándar. La campana gaussiana se define así, ¿verdad? Esta es la función que me define a mí la distribución normal, que ustedes debieron haber visto ya en probabilidad estadística, ¿verdad? Entonces, esta constante de aquí adelante se llama constante de normalización. Y lo que permite es que cuando usted resuelve, digamos, el área integral de menos a más infinito, si usted integra en toda su área esta función, tiene que darle 1, que es la probabilidad de un 100%, 1, ¿verdad?
Entonces, esto es lo que se llama la función que me define la probabilidad normal. Entonces, los valores esperados tienen que ser valores con los que yo vaya a comparar los valores observados. En la experimentación, tengo un valor teórico esperado, tengo un valor observado experimental y los comparo. Entonces, aquí yo lo que hago es comparar realizando una integración desde el menos infinito hasta el valor máximo. El valor máximo aquí, como esto está centrado en 99, ¿verdad? El valor máximo con el que yo voy a realizar la integración es hasta 99,5, porque el valor central es 99. Y estas curvas lo que hacen es tener brazos 0,5 grados Celsius a la derecha o izquierda. El segundo valor con el que yo realizo la integración aquí es hasta 105, hasta 100,5. Y el último se va a extender desde 100,5 hasta infinito. Entonces yo lo que voy a tener son tres valores esperados. Un primer valor que voy a obtener integrando la función de distribución normal desde menos infinito hasta 99,5 grados Celsius. Un segundo valor que voy a obtener integrando desde 99,5 grados Celsius hasta 100,5 grados Celsius. Y un tercer valor que voy a obtener integrando desde 100,5 grados Celsius hasta más infinito. ¿Qué meto dentro de esta integral? La función de distribución normal, que es esta que está aquí. Para no tener que escribirla, simplemente voy a escribir esto, ¿verdad? Los valores de muy sigma ya se los di yo, ¿verdad? Son los mismos que aparecen dentro de la prueba de hipótesis. ¿Y cómo resuelvo esa integral? Bueno, entonces hay varias formas. Usted puede utilizar la función de Excel, ¿verdad? Puede utilizar las tablas que yo les expliqué en el video, que ustedes también tuvieron que haber visto en el curso de probabilidad y estadística, donde usted puede tomar la función de distribución normal y a través de un cambio de variable normalizarla, o puede resolver por algún método numérico estas integrales. Claro, estas son impropias, la primera y la tercera, la del centro no es impropia. Entonces, usted usa el método numérico que a usted más le guste, de todo lo que usted ya sabe de estadística, ¿verdad? Esto le va a dar 667, esto le va a dar 810 y esto le va a dar, esto no le va a dar 810, esto le va a dar 522 y esto le va a dar 810. Muy bien. ¿Qué hacemos con esos valores esperados y observados? Bueno, yo puedo comparar el esperado con el observado que está aquí, 6, 6 y 8. Entonces, los valores observados, vamos a ponerlos en rojo. Este es 6, este es 6 y este es 8. Ok, uno de repente, de manera heurística, así por el corazón, por sentimiento, nada más por sentimiento, chicos. Usted dice, bueno, se parecen los valores esperados a los valores observados. Podríamos pensar que los datos se siguen una distribución normal, pero el se parecen no es una justificación objetiva. Usted no puede llegar a justificar que un experimento está bien porque los valores se parecen, porque son similares. No, eso es opinión. Eso usted lo deja para opinión, para políticos, para otras cosas. Para ingeniería, usted necesita un valor objetivo que le diga exactamente si son o no son normales los datos. Y para ello hacemos uso de la prueba de ondas de ajuste, donde calculamos una cosa que se llama el chi cuadrado. El chi cuadrado es muy fácil de calcular. Es agarrar los valores observados, restarlo entre el esperado al cuadrado y luego dividirlo entre el esperado. Entonces vamos a escribirlo. Vean qué fácil es. Usted toma el valor esperado. Le dio 6 en la primera columna. Le resta usted toma el valor observado, que le dio 6. Le resta el esperado, 667, lo eleva al cuadrado y lo divide entre el esperado. Luego hace lo mismo con el segundo juego de datos. Usted toma el valor de 6, le resta 522, lo eleva al cuadrado y lo divide entre 522. Y lo mismo hace con el tercero y con todos los datos que se hayan generado en todas las columnas reagrupadas. Muy bien, eso nos va a dar un valor a nosotros del chi cuadrado, que esto nos da 0,185 y esto tiene una cierta cantidad de grados de libertad, ¿verdad? Los grados de libertad que esto tiene es 3 menos 1, 2. ¿Por qué 2? Porque usted tiene 3 clases, siempre se le resta una y eso nos va a dar a nosotros 2 grados de libertad. Entonces, ¿qué hace uno con eso? Bueno, uno lo que tiene que hacer ahora es irse a los valores críticos de tabla de la distribución precisamente del chi cuadrado. Entonces, yo les dejé acá, dentro del material, este capítulo 2, que ustedes pueden verlo por ahí, ¿verdad? Y aquí están los valores del chi cuadrado, ¿verdad? Ahí están los valores del chi cuadrado. Como ustedes pueden ver, para 2 grados de libertad, un nivel de significancia de 0,05 es 599 y 9,21.
Entonces, si usted elige ahí el nivel de significancia, por ejemplo, si quiere hacer una prueba muy estricta al 0,05, y le va a dar un valor que incluso está mayor que el 0,185 que obtuvo. Y si hubiera hecho una prueba más laxa, evidentemente también le da menor el valor obtenido al valor crítico. Usted necesita valores críticos. Siempre que usted hace una prueba estadística, uno lo que hace es tener un valor de un estadístico, lo compara contra un valor crítico. Si el estadístico que usted obtuvo es mayor que el valor crítico, se rechaza la hipótesis nula. Y si el estadístico que usted obtuvo es menor al crítico, no es que se acepta la hipótesis nula, no es que se acepta, es que no se rechaza la hipótesis nula. No se rechaza, hay una sutileza en eso. Entonces acá, si usted ve los resultados que obtuvo de su prueba de bondad de ajuste, entonces a usted le dio 0,185, pero los valores críticos, por ejemplo, tomémoslo al 5%, un 0,05, el valor crítico del chi cuadrado le está dando a usted 5,991 para 2 grados de libertad. Entonces, como el valor que usted obtuvo es menor o igual, ¿verdad? Se puede permitir igualdad al crítico, entonces no se rechaza la hipótesis nula. ¿Qué significa que no se rechaza la hipótesis nula? Que no tenemos evidencia para pensar que los datos que están aquí no siguen una distribución normal. Es decir, que los datos siguen una distribución normal, es lo que podemos garantizar. No podemos decir que no la siguen. A pesar de que existan ciertas diferencias entre ellos, entre la curva y los valores obtenidos, esas diferencias pueden ser por nuestras limitaciones humanas a través del proceso experimental y por un tema más aleatorio, y no necesariamente porque sistemáticamente haya una diferencia con respecto a la normalidad. Entonces yo les dejo un ejemplo ahí muy interesante dentro del material, que es el siguiente. Ustedes pueden tomar una moneda, ¿verdad? Y la pueden tirar, una moneda, cualquier moneda, la tiran bien alto 10 veces. Y le dan el número 1, digamos, a la corona y el 0 al escudo, y usted suma ese valor. Y puede que si le dio 5 coronas, 5 escudos, eso dio 5, pero puede ser que le haya dado 3 coronas y 7 escudos, entonces si usted le define 1 a la corona, pues es un 3. O bueno. Usted empieza a definir entonces una serie de valores para ver si eso se ajusta a una distribución normal, ¿verdad? El tiro de una moneda, básicamente. Y luego usted agarra una hoja de papel y se inventa los valores del tiro de la moneda, 1, 0, ¿verdad? Usted le pone un 1 a la corona, el 0 al escudo, y luego suma eso y compara, a ver si usted mentalmente tiene la misma capacidad de poder producir datos que se parezcan a una normal de lo que usted podría generar en el tiro de una moneda. Y la conclusión es que el tiro de una moneda genera datos que son más cercanos a la normalidad que el que usted puede obtener de simplemente ocurrencia, de escribirlo por iniciativa propia. Significa que la moneda es más inteligente que nosotros generando datos aleatorios, si quieren verlo así, ¿verdad? Entonces, por ahí les incluyo ese ejemplo para que ustedes lo vean, ¿verdad? La aleatoriedad, chicos, es un tema que es muy importante en metrología. Y es muy importante cuando usted realiza experimentación. Si usted no logra obtener experimentos totalmente aleatorios, empieza a obtener sesgos. Y esos sesgos hacen que tus resultados no estén bien. O sea, que tengamos un problema de manipulación de información. Entonces hay que evitar siempre los sesgos, y la normalidad es una de las pruebas que a nosotros nos permiten ver cosas como esas. Evitar que hayan asimetrías y otras cosas. La estadística paramétrica, que es la que nosotros utilizamos, la estadística paramétrica, se basa precisamente en comprobar la normalidad de las pruebas. Y muchas pruebas, cuando se alejan de la normalidad, pues ya dejan de ser tan válidas o por lo menos tan útiles. ¿De acuerdo? Esa prueba ahí se las dejo, entonces estudienla, ahí está bien detallada, ¿verdad? Y vamos a ver otra prueba más. Esta prueba muy bonita, a mí me gusta mucho, se llama la prueba de groups. La prueba de groups es un ejemplo de un tipo de este tipo de pruebas, valga la redundancia, ¿verdad? Las pruebas de groups se utilizan para detección de datos anómalos y datos incompatibles o aberrantes. Entonces, para ello, veamos un ejemplo. Yo les di por ahí el ejemplo dentro del material de una serie de mediciones que se realizaron sobre el espesor de una placa, digamos, o de varias placas en ciertas condiciones de repetibilidad. Entonces resulta que las mediciones en puntos distintos te dieron estos valores.
en condiciones de repetibilidad, ¿verdad? Entonces, usted tiene 7 valores, todos en milímetros, ¿verdad? Y entonces usted, para poder obtener un mejor estimador, la tendencia humana, nos han dicho que si usted tiene 7 valores y todos son distintos, saque un promedio. No sé si alguien sabe por qué. Pero eso es lo que nosotros nos han dicho. No necesariamente tendría que ser un promedio, ¿verdad? Porque si usted se pone a ser un poquito más crítico, puede ser una moda, puede ser una mediana, puede ser otra cosa. Pero bueno, a uno le han enseñado que un promedio simple, que es sumar, dividir entre el número de datos, que son 7, ¿verdad? Aquí tenemos entonces 7 datos. Sumo todo, divido entre 7 y me da 1,341. Y para poder medir la dispersión, le dicen a uno que calcule la desviación estándar muestral, que es esa, entre n-1, ¿verdad? Y esto nos da 0,0919. Cuando la calculen, traten de usar 3 cifras significativas en la desviación estándar. No me escriban 0,09, no sean tacaños en las cifras significativas. Son gratuitas, la calculadora se las da gratuitas, chicos, entonces usen al menos 3 cifras significativas. No escatimen en precisión. Entonces, no sé si usted ve estos 7 datos y no sé si usted siente algo extraño, ¿verdad? Digamos, a ver, para irlos guiando un poco. El menor dato, el más pequeño de todos es este 1,27. A ese le vamos a llamar X sub 1, porque es el menor de todos. Y el mayor de todos le vamos a llamar X sub P. Entonces, la idea de esta prueba de grupos es ver si alguno de esos datos es incompatible. No sé si usted lo siente, pero ese dato de 1,54 parece ser demasiado grande con respecto a los demás, ¿verdad? Entonces la tendencia de uno sería, bueno, ¿habrá algún criterio para ver si ese dato realmente es demasiado grande? ¿Verdad? Y tener alguna justificación para ver qué hago, para analizarlo, para eliminarlo, lo que sea. La estadística no le dice a usted qué hacer con el dato, pero sí le dice a usted por lo menos que ese dato está incompatible con el resto de la muestra. Entonces vamos a ver. Para ello, usted va a calcular 2 cosas. Una cosa que se llama el G sub P, que es básicamente el valor XP menos promedio entre desviación estándar. En este caso es 1,54 menos 1,341 dividido entre 0,0919. ¿Verdad? Esto nos da 2,160. Y vamos a calcular un valor que es el G sub 1, porque nosotros pensamos que los valores por lo menos anómalos pueden ser solo el primero o el último, ¿verdad? O sea, el máximo o el mínimo, ¿verdad? Tal vez no necesariamente primero o último, pero en orden sería de una lista, si usted los ordena, el que está primero en la lista y el que está último en la lista, ¿verdad? Entonces, si usted llega y calcula el valor del G sub 1 con 1,27 aquí y sustituye los valores del promedio de desviación estándar, lo que vas a obtener acá es un valor de 0,773. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a irnos a una tabla de valores críticos. Como toda prueba estadística requiere de una tabla, ¿verdad? Esto por eso les digo, el enfoque es muy práctico, ¿verdad? El porque de dónde sale la tabla y todo eso no es tema de este curso. Es muy interesante, pero no es tema de este curso. Entonces, si usted se va aquí a la tabla, ¿verdad? Que ustedes ven ahí y buscan el valor de 7, el valor al 1% le da 2,139 y el valor al 5% 2,020. Entonces voy a transcribir ese par de valores acá y los vamos a analizar en términos del resultado del ejercicio que nosotros estamos resolviendo. Entonces la tabla nos dice a nosotros que el valor crítico de G al 1% es de 2,139 y que el valor crítico de G al 5% es de 2,020. Ok, entonces vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo interpretar eso? Si el valor que usted obtuvo en G, digamos aquí, ya sea el G sub P o el G sub 1, es menor que el valor al 5% es menor a este, entonces el dato es totalmente correcto y válido. ¿De acuerdo? Entonces, este dato del G sub 1 es correcto. No podemos pensar que es incompatible, que esté muy grande o que esté más bien muy pequeño con respecto a los demás. O sea, está bien. Pero si el valor está mayor al 5%, ya estamos en problemas, que fue lo que pasó aquí. Ya el valor de 2,16 está mayor a 2,020. Ya estamos en problemas. Si el valor que usted obtiene aquí está en medio del valor crítico del 1 al 5%, está en medio de estos dos, eso se llama dato anómalo. Se marca con un asterisco y uno dice, bueno, es un dato que
hay que analizarlo mejor. Hay que analizarlo. Podría ser incompatible, podría no serlo. Es un dato dudoso dentro del análisis, ¿verdad? Ahora, si el dato suyo está por encima del valor crítico al 1%, definitivamente es incompatible y hay que eliminarlo. Entonces, este dato es incompatible. Para que este resultado sea adecuado, tenemos que utilizar una precisión adecuada con todos los decimales posibles. Yo he notado que en los exámenes me redondean a 1 o 2 cifras y entonces les da incompatible algo que no lo es, o les da anómalo algo que era incompatible, o les da bien algo que tal vez era anómalo. Entonces hay que tener mucho cuidado. No escatimen en la precisión de los resultados. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión básicamente es que este dato que yo tengo aquí de 1,54 evidentemente es un dato incompatible. Esto es incompatible. Y con los datos incompatibles los marcamos con doble asterisco, los eliminamos de la muestra. Usted los puede eliminar. Solo se puede eliminar un dato incompatible. Hay pruebas de versiones de la prueba de groups que permiten eliminar uno o incluso dos, pero están fuera del alcance de este curso. Entonces, eliminando el valor de XP, podemos recalcular el promedio de la desviación estándar. Entonces, vea qué interesante lo que pasa. El nuevo promedio y la nueva desviación estándar nos dan estos valores con unidades, ¿verdad? Porque esto es metrología, no es cálculo, ¿verdad? Entonces, voy a dejarlo así. Usted lo que puede ver es que la desviación estándar se redujo prácticamente a la tercera parte y el promedio se vio modificado. Entonces, si hubiéramos dejado ese dato que está mal, eso nos altera el promedio, nos genera un sesgo en el promedio y además nos da un nivel de dispersión extremadamente alto que posiblemente sea ficticiamente alto, ¿verdad? Es ficticiamente alto, es decir, es un dato que si usted lo analiza un poquito mejor, te has dado cuenta que no vale la pena incluirlo dentro de la muestra porque entonces no es representativo. Para eso se emplea la prueba de grupos, para ese tipo de datos. Profe, y una pregunta, si nos hubiera dado entre el valor de Medio. 5% y 1%, ¿cómo hacemos para saber si lo tenemos que eliminar o no? Bueno, ahí tendrías que conocer tu proceso de medida, ¿verdad? Entonces ya hay cosas que no te dice la estadística. La estadística no te dice qué tenemos que hacer. No, ahí no te lo dice. Lo que le dice es, vea, ahí hay una alarma. Lo que enciende es una alarma. Ahora, si usted debe eliminarlo o no, es un criterio más suyo, más personal. Usted tendría que analizarlo con un poco más de profundidad. Primero, yo lo que le recomendaría es busque el origen del dato. ¿Cuándo fue que ese dato se generó? O sea, vea si el instrumento fue que falló, si ese día fue que alguien llegó y tocó el sensor, si se abrió una puerta sin querer, si pasó algún evento extraordinario. Y si realmente no pasó nada, es porque es un dato naturalmente atípico, ¿verdad? Y si ese dato está ahí, pues queda en su criterio si lo elimina o no, ¿verdad? Cuando es incompatible, sí, es totalmente necesario eliminarlo, pero cuando es atípico, no necesariamente hay que eliminarlo. Es la respuesta. Perdón que sea una respuesta jabonosa, así como medio a medias tintas, pero es que estar en el intervalo, digamos, del medio de estos dos, no te garantiza nada. Es no concluyente, ¿verdad? Es atípico, pero no tan suficientemente, digamos, raro ese dato como para exigirte que lo elimines. Ok, entonces vamos a ver la tercera prueba y de paso voy a responder la pregunta de Diego de la desviación estándar mancomunada, ¿verdad? Entonces, esta tercera prueba se llama la prueba de Cochrane. La prueba de Cochrane es una prueba que se utiliza para analizar homogeneidad de varianzas, es decir, si usted tiene varias muestras, esta prueba ya es con varias muestras, no es con una sola, es con varias. Ver si dentro de esa muestra usted tiene, digamos, algún problema con la varianza. Entonces, pensemos que usted tiene una cantidad de analistas, K analistas. Cada uno realiza una cierta cantidad de mediciones, no sé, N mediciones. Usted lo que tiene es una matriz de N datos multiplicado por cada analista. Esa es una matriz, lo que usted tiene. Ya no es un dato, ya no es un conjunto de datos, es una matriz con varios vectores de datos. Donde usted podría empezar a pensar en probar una hipótesis como, por ejemplo, que la varianza del primer analista sea igual que la del segundo analista, que sea igual de todos los K analistas. Usted quiere probar esto como hipótesis nula. Y como hipótesis alternativa, bueno, aquí hay que pensarla. En el caso de la prueba de Cochrane es que
una de las varianzas, hay que decir cuál. Entonces, supongamos en esta prueba que la varianza Sn cuadrado es la mayor de todas. Entonces, si suponemos eso para efectos de nuestra explicación, aquí la varianza Sn cuadrado es la mayor de todas las varianzas. Esa sería la hipótesis alternativa. Ok, esa es la prueba de Cochrane. No es la única prueba que hay, ni tampoco la que yo considere que sea la más precisa. Hay otras pruebas como la prueba de Bartlett, pero bueno, vamos a usar la de Cochrane que está publicada en la ISO 5725, que es una prueba muy generalizada y que bueno, y por eso la vemos, ¿verdad? Es muy popular, digámoslo así. Entonces usted lo que hace es que calcula un valor de G. ¿Cómo? Toma el valor más grande de las varianzas, la más grande de las varianzas, la Sn, ¿verdad? Y la divide entre la sumatoria de todas las varianzas, ¿verdad? Entonces es como que usted tenga la mayor varianza entre la sumatoria, ¿verdad? De ellas. Y esto se compara contra un valor crítico. Eso es lo que hacemos, ¿verdad? Eso es lo que hacemos. La prueba de Cochrane necesita de un cálculo de un estadístico de prueba y de una tabla de valores críticos que dependa del nivel de significancia. Eso es, ¿verdad? Entonces no lleva gran ciencia, ¿verdad? Ahora, veámoslo con un ejemplo concreto. Un ejemplo concreto. Entonces, para ello les preparé lo siguiente. Entonces, ustedes ahí pueden ver mi Excel. Voy a hacerlo un poquito más grande, ¿verdad? Ustedes ven ahí 4 analistas. Este es el ejemplo que está ahí explicado en el capítulo 2. Entonces, vamos a ver esos 4 analistas y yo les puedo sacar la varianza a cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, vamos a calcular eso con la función de varianza. Entonces, Excel tiene una función que es VAR. Con esa les puede servir para calcular la varianza muestral. Calculan la varianza para cada una de ellas. Es importante que ustedes, digamos, dependiendo de la hoja electrónica que empleen, revisen cuál es la función. Yo estoy usando Excel para Mac, entonces esa es la función. Si usted usa Excel para Windows, para otra versión de Windows, utiliza OpenOffice, utiliza Numbers, utiliza Calc, bueno, usted tiene que ver cuál es la función respectiva. Es responsabilidad suya ver cuál es la función. No me lleguen al examen diciendo, profe, es que yo no sabía cuál era la función de varianza y acaso es culpa mía. Usted es el ingeniero, no yo. Usted es el responsable. Usted tiene que empezar desde este curso, empezar a asumir sus propias responsabilidades de los errores. Los errores no son culpa de su profesor, son culpa suya. Esa es la filosofía. Cuando usted esté trabajando en una empresa, de lo más fácil es echarle la culpa a los demás. Puede ser que la tengan, pero no es la actitud que vamos a tomar. La actitud que vamos a tomar es tratar de ver cuál es mi responsabilidad sobre los datos. Entre más control tenga de la información y entre más claros tenga mis conceptos, yo puedo ser responsable de los resultados que voy a obtener aquí. Entonces yo responsablemente revisé que esa fuera la función. Muy bien. Ahora, de estas 4 varianzas, ¿cuál es la mayor? Y resulta que la mayor que yo tengo es la segunda, esta de aquí. La voy a marcar en color amarillo. Entonces voy a calcular la suma de varianzas, ¿verdad? La voy a colocar aquí. Esa suma de varianzas me da un valor que es 0,305 y con eso calculo el valor del G, que sería la mayor de las varianzas entre la suma de varianzas. Ahí está el resultado. Da 0,3508. Entonces ese resultado me lo voy a traer para la pizarra del Open Board. Muy bien. Entonces, para ir documentando aquí, a modo de ejemplo, como en la prueba de Cochrane, ¿verdad? Teníamos entonces 4 analistas, entonces vamos a denotarlos de la siguiente manera. El 1, el 2, el 3 y el 4. Cada uno tiene una varianza. Entonces en el Excel me dio 0,093. En las unidades, ¿verdad? Que implique, ¿verdad? Yo ahorita las estoy obviando, pero eso tiene unidades. Las unidades son pascales de la presión, digamos, de una cámara de vacío. Entonces, aquí el valor del S máximo es esto. El S cuadrado máximo es 0,107 y la sumatoria de todos los valores, ¿verdad? De las SI cuadrado me dio a mí 0,305 de tal manera que el valor G va a ser el S máximo entre la sumatoria de todas las varianzas y entonces esto me da 0,107 entre 0,305 y obtengo como resultado de esto 0,3508 que fue lo que me dio Excel. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que comparar este valor contra un valor crítico, ¿verdad? Entonces necesito un valor crítico. Para establecer un valor crítico, yo necesito definir un nivel de significancia
y necesito definir los grados de libertad. Vamos a elegir, por ejemplo, un nivel de un 5% para hacer la prueba estricta, ¿verdad? Y si vemos que no nos da, podríamos irnos a un nivel de significancia del 1%, ¿verdad? Y si aún así se nos rechaza es porque eso se rechaza, prácticamente no hay quita, hay que rechazarlo, ¿verdad? Aquí el valor de K es el número de analistas, que es 4. Y el número, digamos, de grados de libertad es 1 menos que la cantidad de datos que cada analista tiene. Si usted lo recuerda ahí, eran 5 datos por analista. Por lo tanto, 5 menos 1 te da 4 datos. 1 menos que la cantidad de datos que cada analista tiene. Con K igual que 4 y nu X igual 4. Entonces nos vamos a ir a las tablas que están en el capítulo 2. Yo traté de sintetizarlas todas, ahí están. Y aquí están las tablas de Cochrane, ¿verdad? Ustedes las pueden ver para un 5%. Buscan K igual 4 y nu X igual 4, le da 0,6287. Ahí está el valor crítico. 0,6287. Me disculpan que la tabla tiene punto, pero la referencia donde la tomé es punto. Nosotros vamos a usar la coma como separador decimal, ¿verdad? Entonces 0,6287. Entonces me voy aquí, 0,6287. Entonces la conclusión, ¿cuál es? ¿De qué hago? ¿Se rechaza o no la hipótesis nula? Bueno, la conclusión aquí es que básicamente no se rechaza la hipótesis nula. ¿Verdad? ¿Cuál es la hipótesis nula? Tal vez planteémosla para este ejercicio. La hipótesis nula es que las varianzas del primer analista, del segundo, del tercero y del cuarto son iguales. Y la hipótesis alternativa es básicamente que de estos analistas, el segundo, que es el que tiene la segunda varianza, es mayor que las demás. Es decir, que la segunda varianza es mayor que las demás. Muy bien, entonces, ¿qué conclusión llego con esto? Bueno, como el valor que yo obtuve de G, que ¿cuánto me dio? Me dio 3508, es menor que el crítico, que el valor crítico que yo estoy obteniendo con un alfa de 0,05, que es de 0,6287. Entonces, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Y qué significa que no se rechaza? Que usted puede suponer que hay homogeneidad de varianzas. Es decir, se puede suponer homogeneidad de varianzas. ¿Y por qué es importante la homogeneidad de varianzas? Bueno, porque cuando usted tiene, digamos, ciertas muestras en la práctica que pudieran tener varianzas homogéneas, usted puede calcular cosas que pueden ser útiles. ¿Como qué? Como por ejemplo lo que se llama la varianza mancomunada, que es la que viene en la tarea. Entonces vamos a ver la fórmula y cómo se emplea. ¿Y qué quiere decir varianza mancomunada? Bueno, la varianza mancomunada es una varianza que resume, por decir así, o que sintetiza la información de todas las varianzas. Es una varianza representativa de todos los analistas. O sea, como usted sabe que son homogéneas las varianzas, usted puede suponer que son iguales. Entonces, ¿cuál es el valor igual que vamos a utilizar para todas ellas en la varianza? Bueno, la varianza mancomunada. Entonces, el enfoque de la varianza mancomunada establece lo siguiente, que el número de datos del primer analista menos 1 por la varianza del primero, más el número de datos de la segunda analista menos 1 por la varianza del segundo, etcétera, etcétera, hasta el analista K, ¿verdad? Por la varianza de K, dividido entre el N1 menos 1, más el N2 menos 1, más todos los demás, ¿verdad? Y el NK menos 1 nos va a dar a nosotros una varianza mancomunada. Entonces, apliquémosla para nuestro ejemplo. Entonces, pongámoslo en color negro para que no se les confunda. ¿Qué sería aquí? Bueno, veamos los datos. Primero veamos nuevamente los datos. Si ustedes ven los datos, señores, si ustedes ven los datos, el N es 5 para todos los analistas. El N es 5 porque todos los analistas tienen 5 datos. ¿Lo ven? Y tengo aquí los valores de la varianza 1, la varianza 2, la varianza 3 y la varianza 4. Entonces sustituimos eso. Entonces, ¿qué significa eso? Significa lo siguiente. Significa que sustituyendo dentro de esta ecuación, el n-1 es 5 menos 1, tiene que ser 4. Y básicamente aplicado para nuestro ejemplo, como son solo 4 analistas, la fórmula podría ser escrita de esta manera. Voy a escribirla en forma explícita. Ahí está. Entre
N-1, N1 menos 1, N2 menos 1, N3 menos 1 y N4 menos 1. Ahora, como los N1, N2, N3, N4 y esos N4 hasta ahí son 5, 5 menos 1 da 4 en todos los casos. Es decir, esto aquí me da 4, esto aquí me da 4, esto aquí me da 4, esto aquí me da 4 y lo mismo acá, ¿verdad? Esto da 4, 4, 4 y 4. Muy bien. Entonces, yo puedo sacar este 4 de factor común y escribirlo así. 4 y lo que me queda dentro es la sumatoria de las varianzas, ¿no? O sea, lo que me queda dentro del factor común es la sumatoria de las varianzas. Y la sumatoria de las varianzas ya yo la había calculado, que era 0,305, ¿verdad? Dividido entre 4 por 4, que es 16, ¿verdad? Entonces, esto me da a mí ya el valor de la varianza mancomunada, que simplemente nos da 0,07625, ¿verdad? Y si usted le extrae la raíz cuadrada, saca el SP, ¿verdad? Que el SP básicamente es la raíz cuadrada de 0,07625 y ya nos da la varianza mancomunada, que sería en este caso 0,276 pascales. Este enfoque es útil, sobre todo cuando usted tiene distintos analistas que pudieran tener diferentes medias, pero la misma varianza. Entonces es un posible enfoque. No es el único que hay para calcular una varianza, ¿verdad? Mancomunada, pero de mucha gente le gusta, ¿verdad? Esto de la estadística va como por modas. Entonces esta es una forma en que se aplica la varianza mancomunada. No sé si con este ejemplo te queda un poco más clara la aplicación, Diego, de esta fórmula. Me habías preguntado al principio de la clase. Profe, sí, ya me quedó claro. Muchas gracias. Vea, ok, con mucho gusto. Vea que esta fórmula podría utilizarse con tamaños de muestras distintos. Puede ser que el analista 1 tenga más datos, el analista 2 tenga menos datos y la pondera, ¿verdad? Entonces también estén preparados porque yo puedo preguntarle así en el examen también, ¿verdad? ¿Está bien? Ok. Estamos, entonces, esta prueba es para probar homogeneidad de varianzas. Y la homogeneidad de varianzas me permite a mí tener, digamos, evaluar condiciones que se utilizan en otras pruebas estadísticas. Ahora vamos a ver la que yo considero la prueba estadística más importante de la estadística, de la metrología, y que usted no puede salir de esta carrera sin saber qué significa esto. Se llama el análisis de varianza o ANOVA. Yo el análisis de varianza, les voy a ser honesto, yo lo aprendí hasta que salí a trabajar a la calle, ¿verdad? Lo aprendí a una temprana edad en mi vida y desde entonces me enamoré de esta técnica. Fue desarrollada en una granja en Inglaterra, ¿verdad? Una granja lechera, allá a finales del siglo XIX, y ha resultado ser muy útil porque tuvo muchas aplicaciones en el campo del diseño de experimentos, ¿verdad? La técnica del análisis de varianza lo que hace es comparar los promedios de diferentes analistas. Es poder determinar si un conjunto de datos correspondientes a tratamientos que llamamos nosotros, es decir, un conjunto de datos de una determinada muestra, un conjunto de datos de otra determinada muestra, un conjunto de datos de otra determinada muestra, cada una de esas muestras se llaman tratamientos, si esos datos entre tratamientos presentan o no presentan diferencias. Para ello, necesitamos tener algunas condiciones para utilizar el ANOVA. Son 3 las condiciones. La primera es que los datos de cada tratamiento deben ser normales. Pueden seguir una distribución normal. Entonces, esas son varias formas de probarlo, ¿verdad? Pero para efectos de este curso, digamos, hay una forma que se llama los gráficos de probabilidad normal, que usted los puede utilizar, ¿verdad? Pero también para efectos de este curso vamos a partir de un hecho. Si usted tiene una cantidad de datos de un muestreo que es suficientemente aleatorio, aunque sean poquitos datos, podemos suponer que esos datos siguen una distribución normal, ¿verdad? Podemos suponerlo, ¿verdad? Lo segundo es que haya independencia entre todos los datos. Esto es muy importante. Independencia entre todos los datos. A ver, entonces significa que los datos que yo tengo de un tratamiento en específico tienen que ser independientes entre sí. Entonces viene la diferencia entre el concepto estadístico de repetición y de réplica, ¿verdad? Que son distintos. ¿Verdad? A veces uno quiere, si los datos tienden a darte muy iguales, tienden a ser condiciones de repetibilidad.
Pero si tienden a dar distintos, cuando usted cambia, por ejemplo, de tiempo, de equipo, de método, a pesar de que sea el mismo mensurando, pues ahí hay un tema de réplicas, ¿verdad? Entonces hay que preguntarse bien qué queremos medir. O sea, ¿cuál es la realidad? Es más representativo tener varios métodos de medida para ver cómo convergen entre sí que todos con un único método, ¿verdad? Donde tal vez estamos teniendo algún sesgo. Tal vez, ¿verdad? Tal vez no, ¿verdad? Ok, entonces hablamos ahí de independencia de datos. Como tercer característica tenemos que las varianzas deben ser homogéneas entre los tratamientos. Y eso lo podemos probar con una prueba de Cochrane, por ejemplo. Por eso es que es importante hacer pruebas de Cochrane, ¿verdad? Ok. Entonces, una vez que nosotros cumplimos con los tratamientos en esas tres condiciones, yo puedo plantear la siguiente prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis que puedo plantear es que las medias del primer tratamiento, del segundo tratamiento hasta el 10º tratamiento tienen que ser iguales, ¿verdad? Y luego que como hipótesis alternativa, que al menos dos de esas medias, dos de las medias son diferentes, ¿verdad? Dos de las medias son diferentes. Tengo que decir dos, no una, porque una es diferente a quién, no puedo, ¿verdad? No puedo compararme contra mí mismo, no. Tiene que ser dos por lo menos, ¿verdad? Si no, no tiene sentido. A veces me ponen, cuando yo les pido en el examen que declaren la hipótesis alternativa, que al menos que me dicen una media sea diferente. Bueno, si me pusiera una media es diferente a las demás, ahí sí, está bien. Eso lo puede poner también. Una media es diferente a las demás, pero entonces sea explícito en la forma en que usted redacta. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que hacemos en todo lado. Tenemos que calcular un estadístico de prueba. Para calcular ese estadístico de prueba, aquí sí se requiere un poquillo más de trabajo, ¿verdad? Porque necesitamos hacer un cuadro de variación. En ese cuadro de variación yo puedo tener una fuente de variación. Vamos a ver, esto la primera vez que uno lo ve lo podrá ver raro, ¿verdad? Pero hay que irlo naturalizando porque la técnica del análisis de varianza se basa en cuadros de variación. Lo que uno hace es que calcula dos tipos de fuentes de variación. Una fuente de variación que se llama entre grupos, que es entre tratamientos, digámoslo así. Y otra fuente de variación que se llama dentro de grupos. La fuente dentro de grupos tiene que ver con la variabilidad interna y la fuente entre grupos es el cambio de tratamiento. De un tratamiento a otro, cómo cambia, ¿verdad? Entonces está conformada por esas tres columnas. Tenemos una primera columna que es la suma de cuadrados, una segunda columna que se llaman los grados de libertad, una tercera columna que se llama el cuadrado medio y una cuarta columna que es el valor del F calculado. Aquí hay fórmulas que me definen a mí cómo calcular la suma de cuadrados, pero conceptualmente lo que yo hago es separar la variabilidad que hay, digamos, de un analista a otro analista en el entregrupos de la que yo tengo dentro de un mismo analista. Entonces ahí están las fórmulas, no las voy a escribir todas, están en el material que yo le subí ahí a mediación virtual, ¿verdad? Tal vez lo interesante es que la suma de SSA y SSE da igual a SST, ¿verdad? Los grados de libertad aquí es 1 menos que el número de analistas. Aquí es K por N menos 1, donde N es el número de datos por analista. Esto sí, estas fórmulas son válidas para una ANOVA cuadrado, es decir, donde todos los analistas tengan el mismo número de datos. También se puede hacer ANOVA de cuando hay diferencias en la cantidad de número de datos. Conceptualmente sigue siendo igual, pero hay que modificar un poquito estas fórmulas. El cuadrado medio da como origen dos digamos, resultados importantes que voy a marcar en color verde. La varianza entre grupos, SB, y varianza dentro de grupos, SW. El B viene del inglés between y el W del inglés within, ¿verdad? Por eso between es entre grupos y within es dentro de grupos. Y es el cociente entre SSA y K-1, o sea, el cociente entre estos dos valores, y el SSE y K por N-1. Y luego el F calculado no es más que el cociente, no importa, pongámoslo en color verde, el F calculado es el cociente entre el SB cuadrado y el SW cuadrado. Y este cociente sigue una distribución F, porque lo que estamos haciendo para comparar medias es básicamente calcular unas varianzas
entre y dentro de grupos y calcular una relación entre esas dos varianzas, ¿verdad? Y ver cuán más grande es la relación de la varianza entre grupos de la varianza dentro de grupos, ¿verdad? Entonces este F se va a comparar contra un valor crítico de la distribución F. La distribución F es una distribución que va a depender de un número de grados de libertad con base en esa distribución determinamos si se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula. Entonces, pongámoslo aquí, si el F calculado es menor o igual, o más bien es mayor que el F crítico, ¿verdad? Que esto lo tomamos de una tabla, se rechaza la hipótesis nula. Ok, entonces veámoslo en términos prácticos, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la teoría, eso es lo que nos dice, bueno, eso es lo que hay que hacer, pero veámoslo en términos prácticos. Esta tabla yo la puedo generar, utilizando Excel, por ejemplo, pero puedo utilizar también otra herramienta, también la pueden utilizar en sus celulares, pueden utilizar aplicaciones también, y también en los que utilicen OpenOffice tiene una herramienta todavía mejor que el Excel, súper más completa para generar estas tablas. También hay otros software que sus versiones gratuitas son poderosos, como el Stat Plus, que pueden utilizarlo, pero necesito que ustedes se consigan un software para poder generar tablas de la NOVA. Entonces, para eso, vayámonos un momentito a nuestro Excel. ¿Se acuerdan de este ejercicio que estábamos resolviendo con Cochrane y que logramos determinar que no hay diferencia significativa entre varianzas, que son homogéneos, ¿verdad? Vamos a pensar que los datos son independientes y que son suficientemente aleatorios para pensar que siguen distribuciones normales en cada tratamiento. Ahora, yo quiero probar un análisis de varianza. Quiero probar si las medias de estos 4 analistas son o no son iguales. Eso es lo que quiero probar. Entonces, empecemos por enunciar la prueba de hipótesis que yo quiero probar para esos 4 analistas. Entonces, documentémosle aquí. Entonces, a modo del ejemplo que estamos resolviendo, vamos a enunciar la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis que yo quiero probar es que la media del primer analista son 4, ¿verdad? Del segundo, el tercero y el cuarto son iguales. Y la hipótesis alternativa es que al menos 2 medias son distintas entre sí. Ok, entonces ahora vayámonos al Excel y vamos a generar el cuadro de variación. Entonces, el cuadro de variación lo podemos generar utilizando la herramienta de análisis de datos. Entonces ustedes van a verificar, ahora que termine la lección, ¿verdad? Y si en el Excel de ustedes tienen la herramienta de análisis de datos. Y si no, tienen que activarlo como un complemento de análisis de datos. Si usan Excel, ¿verdad? Y si no, bueno, instalan alguna, ¿verdad? Si alguien usa Minitab, esta herramienta también está en Minitab y están también en otras plataformas, ¿verdad? Entonces voy a compartir esto más bien como una pantalla para que se pueda ver todo el menú completo, digamos, del Excel. Ahí deberían estar viendo mi pantalla. Entonces, vean que aquí en herramientas yo tengo análisis de datos, ¿lo ven? Análisis de datos. En análisis de datos hay un montón de herramientas que están ahí. Vamos a utilizar el que se llame análisis de varianza de un factor, nada más ese. Me meto al análisis de varianza de un factor y elijo el rango de entrada para ese análisis de varianza, los analistas con estos datos, ¿verdad? Incluyendo la primera fila que son solo rótulos. Nada más que yo le digo aquí que esto está por columnas, ordenado por columnas, porque yo también podría haberlo ordenado por filas, que hay rótulos en la primera fila para que ella sepa que ahí son solo rótulos, no tiene que sumar. Un nivel de significancia, el alfa, vamos a usar un 5% para hacer la prueba un poquito más estricta. Y me pide a mí un rango de salida. Ese rango de salida voy a colocarlo aquí abajo, digamos a partir de la celda A14, para que no me borre lo que yo tengo antes, ¿verdad? Le damos a aceptar y ella lo que genera es este cuadro. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es maquillar un poquito este cuadro, ¿verdad? No me pongan, chicos, en los exámenes, vean, los exámenes a veces tienen mañas que a mí me molestan mucho, que es que agarran y copian ese cuadro tal cual sin haberle hecho una depuración. Por ejemplo, este valor crítico, así como está, tiene problemas del uso del sistema internacional. Vea la cantidad de decimales, no los ocupa todos. Déjele 2 decimales, nada más a los valores críticos. Entonces, vamos a tomarnos un ratito aquí. La probabilidad podría dejarse con 3 o 4 decimales, porque es un valor muy chiquito. Con 3 o 4, ¿verdad? Voy a ponerle 4 si usted quiere ser un poquillo más preciso.
Promedio de los cuadrados, aquí se entiende que hay ceros, yo lo dejaría con unos 5 decimales, y si quieren ser un poquito pues más estrictos en el uso del sistema internacional, pues aquí dejan un espacio cada 3 cifras, y acá podríamos dejarlo así, ¿verdad? Tal vez con 4 decimales, ahí no necesito, por uso del sistema internacional, poner separación cuando son 4 dígitos, cuando son 5, sí. Ahí tengo el cuadro. Ahora vamos a la interpretación. Vamos a la interpretación del cuadro, ¿verdad? Porque, vamos, esta es la suma de cuadrados, estos son los grados de libertad, este es el promedio y este es el valor del F calculado. Vamos a marcarlo en amarillo, me dio 2.96. Y el valor F crítico para un 5%, que estamos hablando de una prueba estricta, me da 3.24. Cuando el valor F es menor o igual al valor crítico, entonces significa que no rechazo la hipótesis nula. Es decir, puedo suponer que hay homogeneidad de medias. ¿De acuerdo? Otra forma de ver eso, de ver esa conclusión, que es básicamente aquí, no se rechaza la hipótesis nula, es verlo también así. Es verlo a partir del valor de la probabilidad. Esta probabilidad que ustedes ven acá, valor P se llama, ¿verdad? Uno podría tomar una lección entera en comentarlo, ¿verdad? De hecho, en mi curso de diseño de experimentos siempre tomamos un rato para comentar qué significa el valor P. Es la probabilidad que yo necesito, o el valor de probabilidad que necesito aceptar en el error tipo 1, es el nivel de significancia que yo necesito tomar para que se deje de rechazar la hipótesis nula. Eso es el valor P. Es decir, es cuánto tiene que ser el nivel de significancia para que yo pueda decir las medias son iguales, por decirlo así, en términos muy simplistas, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Y en este caso, entonces significa que no se rechaza la hipótesis nula. Esa es la conclusión a la que nosotros hemos entonces llegado por aquí, ¿de acuerdo? Y está bien, entonces esto es lo que ustedes tienen que hacer. Ese cuadro de variación, entonces, es el que uno necesita colocar aquí. Entonces yo voy a transcribir un cuadro simplificado para que les quede ahí en la pizarra, ¿verdad? Entonces, fuente de variación, suma de cuadrados, voy a ponerlo SS, grados de libertad, suma cuadrática, digamos, la media cuadrática y el valor del F calculado, ¿verdad? Aquí entre grupos y aquí dentro de grupos. Y aquí el total, ¿verdad? Entonces, esto nos da a nosotros 0,678, de acuerdo con hoja de Excel. Aquí nos da 1,220. Aquí me da 1,898. Los grados de libertad aquí son 13 y 16. La suma de ellos da 19. El MS es el cociente de estos dos. Entonces, es 0,226 y 0,07625. Este valor de aquí, nada más para aclararlo, es la varianza SB y esta es la varianza SW. Pues el valor de F calculado es el cociente de esas dos varianzas. Y ese valor es importante entenderlo. Aquí me dio 296. Significa que la varianza entre grupos es 2,96 veces mayor que la varianza dentro de grupos. Y el valor F crítico que saco de tabla, ¿verdad? El F crítico, si usted quiere, lo puede poner aquí en el cuadro de variación. Me da 3,24, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, da menor al valor crítico. Entonces, la conclusión es que como el valor del F calculado dio menor o igual que el F crítico, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Y no se rechaza la hipótesis nula, entonces se puede suponer homogeneidad de medias. ¿Qué significa homogeneidad de medias? Algo muy importante, que todos los analistas están midiendo de la misma manera. Eso significa que haya homogeneidad de medias, ¿verdad? Solo como dato adicional, que me parece que es importante, el valor de un F crítico, por ejemplo, este F crítico de 324, ustedes lo pueden calcular también analíticamente en Excel utilizando esta función, distribución.f.inversa. Y le dan el valor de 0,05, que sería el 0,01, que usted quiera, ¿verdad? El nivel de significancia y los grados de libertad de 3 y de 16. Y con esos dos valores, usted digita esto en Excel y le da el valor crítico.
pues también usted la puede calcular. Aquí el problema no es un tema de cálculo, es un tema de interpretación, ¿verdad? Y también es responsabilidad de ustedes que el cálculo esté bien. Si el cálculo está mal, no hay nada que hacer, ¿verdad? Aquí esto es, el cálculo es lo mínimo que usted tiene que hacer. Si usted interpreta en el examen resultados de un cálculo mal hecho, eso no tiene sentido, ¿verdad? Yo creo que en eso estamos claros, ¿verdad? No tiene sentido. Usted, o sea, no tiene ningún valor una pregunta que usted haga un superanálisis de los datos que estén malos, ¿verdad? Eso no tiene sentido. Entonces, asegúrense que el cálculo siempre esté bien. Ok, entonces, bueno, esto es el análisis de varianza. Esa es la técnica más importante que se emplea en la estadística, ¿verdad? Ahora, hay cosas que uno puede hacer dependiendo de las conclusiones del análisis de varianza. Entonces, por ejemplo, si ocurre lo que nos ocurrió, que es que si no se rechaza la hipótesis nula, entonces también se puede calcular una desviación estándar mancomunada por otro enfoque distinto. Vamos a llamarlo aquí desviación estándar mancomunada, porque no es la varianza, es la desviación estándar mancomunada porque es la raíz. Entonces, esa desviación estándar mancomunada, el SP, usted lo puede calcular así. Toma el SST entre el KN-1. ¿De dónde tomamos esto? ¿De dónde tomamos esto? Bueno, para eso es importante observar el cuadro de la ANOVA. Esto que está aquí es el SST y esto que está aquí es el KN-1. Entonces usted divide 1,898 entre 19 y le saca raíz cuadrada. ¿Verdad? Y ya nos va a dar en las unidades respectivas. En este caso, como lo que estamos midiendo es pascales, nos va a dar 0,316 pascales. ¿Verdad? Ahí nos da eso. Okay. Esa es la desviación estándar que representaría todos los datos. Esta misma desviación estándar la puede usted obtener desde el Excel. ¿Cómo? Bueno, usted ahí tiene el Excel. Usted agarra los datos, ¿verdad? Y usted puede decir, bueno, agarremos aquí y sacamos una desviación estándar. Entonces el Excel tiene la función de desviación estándar. Usted la puede determinar ahí, 0,316. Ahí, también la puede sacar así. O si usted quiere, la puede sacar también sacando la raíz cuadrada de la SST entre el número de grados de libertad. Da exactamente lo mismo. Concepto, chicos, concepto. Ahí está. Entonces ya tienen la desviación estándar. Ahora la interpretación. ¿Verdad? Recuerden que hacer ingeniería no es solo hacer cálculos. ¿Verdad? Lo que nos hace ser ingenieros es tomar esos cálculos y convertirlos en conocimiento. ¿Verdad? Entonces aquí usted puede hacer varias cosas. Por ejemplo, usted puede decir, bueno, calculemos el mejor estimador de la media de todos los 20 datos de todos los analistas. Entonces usted puede calcular, digamos, para el ejercicio que estamos resolviendo, algo que se llama la media mancomunada. ¿Qué es la media mancomunada? Es la media de todos los datos juntos. Es decir, es el promedio de los promedios de todos los datos. Agarrar todos los datos y promediarlos, meter todos los datos en un saco y sacarle un promedio a todo eso. Si usted calcula ese promedio, le va a dar 13,065 pascales, ¿verdad? Y ya tenemos además una desviación estándar mancomunada, ¿verdad? Entonces ahora vamos a definir un término importante. Cuando usted tenga un conjunto de datos, ese conjunto de datos tiene un nivel de dispersión. Para describir el nivel de dispersión utilizamos un concepto que se llama la incertidumbre estándar. Y hay una incertidumbre estándar que vamos a llamarla la incertidumbre por repetibilidad. La incertidumbre por repetibilidad de un conjunto de datos es la siguiente, ¿verdad? Es cuál es el nivel de dispersión de ese promedio, ¿verdad? Por teorema del límite central, digamos, si yo llego y calculo un promedio de un gran conjunto de datos, ese promedio va a empezar a converger al valor poblacional. Pero entonces, entre mayor sea la muestra, mejor me acerco a ese valor poblacional, siempre y cuando todos los datos sean independientes, ¿verdad? Entonces, la incertidumbre por repetibilidad me dice a mí que U, que es incertidumbre por repetibilidad, la puedo obtener como un parámetro que caracteriza el promedio, el nivel de dispersión del promedio, a partir de la desviación estándar de los datos entre el total del número de datos sobre el que yo quiero calcular este promedio. Entonces, ahí el N depende del número de datos. Entonces, aquí vienen varias cosas. Usted puede utilizar esta técnica para hacer inferencia estadística. Es decir, usted dice, mañana voy a realizar una única medición. Entonces, ¿cuál es
la incertidumbre por repetibilidad es a una única medición, de la que obtiene de esta fórmula, ¿verdad? La otra, puedes sacar una incertidumbre por repetibilidad del promedio mancomunado que te sirva como valor de referencia para futuras comparaciones. Eso sería súper poderoso, porque incluye los valores de todos los analistas en un promedio mancomunado con una muy buena incertidumbre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? También eso lo puede hacer. ¿Cómo? Divide 0,316 pascales entre el número de datos, que en este caso son 20, ¿verdad? Y eso nos da a nosotros 0,071 pascales. Voy a dejarle dos cifras significativas. Nunca dejemos menos de 2, ¿verdad? Ese sería, digamos, por decir así, el nivel de la incertidumbre estándar que me mide a mí la dispersión de la media. Pero eso es una incertidumbre estándar. Y las incertidumbres estándar usualmente lo que definen es una probabilidad de cobertura muy baja, porque es una media más o menos una desviación estándar, ¿verdad? Y lo que me implica a nivel de esa cobertura usualmente llega a un 68% de probabilidad de cobertura. Es muy baja. Entonces uno lo que utiliza es un factor de cobertura que te amplíe la probabilidad de cobertura de esa incertidumbre. Y para eso nosotros podemos calcular algo que se llama la incertidumbre expandida. La incertidumbre expandida depende de una probabilidad de cobertura. Para efectos de este curso, a menos que se indique otra cosa, las incertidumbres expandidas que vamos a usar son las que se utilizan en la metrología industrial, es de un 95.45%. Si la distribución es normal, el factor de cobertura es 2, que son 2 desviaciones estándar. Pero si no es normal, si la distribución no es normal porque tenemos una limitación con la cantidad de datos, ¿verdad? Como aquí, que por ejemplo se usan 20 datos, entonces no puedo decir que se cumple el teorema del límite central. Para que se cumpla el teorema del límite central necesito 30, 50 o 100 datos, de ser posible, un número infinito de datos. Con 20 tal vez no se cumple el teorema del límite central. Entonces, yo voy a calcular la incertidumbre expandida, que se define con una U mayúscula, como un factor de cobertura por la incertidumbre de repetibilidad. Pero este factor de cobertura lo tomo de la distribución T de student, porque la distribución T es una distribución que me permite a mí trabajar con muestras de datos con pocos grados de libertad. Se aleja un poquito de la distribución normal en pocos datos, pero converge a la distribución normal cuando el número n de datos es infinito. Entonces vamos a irnos al material que yo les di y ahí está la tabla respectiva de la distribución de la T de student, ¿verdad? Esta es la que vamos a emplear. Ahí también están las tablas de distribución F, por si alguien las quiere ver también. Aquí tengo la probabilidad de cobertura, 95.45%. ¿Y con cuántos grados de libertad? Con 19 grados de libertad. Aquí está, ¿verdad? 19 grados de libertad. ¿Por qué 19? Porque el número total de datos son 20. Entonces yo lo que voy a hacer es trabajar uno menos que el total de datos. Entonces son 19,2,14. Entonces me vengo, ¿verdad? Y sustituyo entonces ese factor de cobertura por un factor de cobertura, repito, que yo obtuve con la distribución T de student con 19 grados de libertad. Ustedes saben, la distribución T de student se usa para pocos datos, cuando no hay normalidad. Entonces esto sería 2,14 multiplicado por la repetibilidad de 0,071. Una incertidumbre expandida nunca debe ser reportada con más de 2 cifras significativas. Entonces la dejo en 0,14. La redondeo a 2 cifras significativas y por lo tanto el valor de mi medición, de mi mejor estimador, tengo que escribirlo con consistencia decimal. Es decir, yo no puedo escribir esto con 3 decimales y la incertidumbre expandida con 2 decimales. Eso está fatal. Eso no se hace, ¿verdad? Es una falta de educación. Usted lo que hace es que escribe el mensurando con 2 decimales, redondea 13,07 pascales con una incertidumbre de 0,14 pascales. Esto sería un valor mucho mejor para ese estimador, ¿verdad? Ese sería un valor mucho mejor para ese estimador, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que uno lo reporta en consistencia decimal, ¿de acuerdo? Esto se hace si no se rechaza la hipótesis nula. Pero ¿qué pasa si se rechaza la hipótesis nula? Bueno, cambia un poco la cosa, ¿verdad? Para ello, les traigo este otro ejemplo, que también lo pueden encontrar ustedes por ahí dentro del material, digamos, del curso, ¿verdad? Entonces,
Aquí usted lo que tiene son 5 analistas, ¿verdad? Usted lo que tiene ahí son 5 analistas. Podrías hacer una prueba de Cochrane, no la voy a hacer, ¿verdad? Pero puede hacer una prueba de Cochrane para verificar que las varianzas sean homogéneas. Vamos a suponer que hay independencia, vamos a suponer que hay aleatoriedad, entonces se cumplen las condiciones de la ANOVA y puedo irme aquí, ¿verdad? Voy a proyectar esto como pantalla, porque no sé si se ven todos los menús. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, me voy a los complementos, ¿verdad? El análisis de datos, al análisis de varianza de un solo factor. Elijo, en este caso, los 5 analistas. Voy a dejar un nivel de significancia, digamos que un 1% para ser más flexible. Voy a hacer una prueba más flexible, ¿verdad? ¿Ok? Y tomo el rango de salida, por ejemplo, aquí a partir de la celda 8. Le doy a aceptar. Me genera este análisis de varianza. Me interesa el cuadro del análisis de varianza que sale aquí. Maquillamos un poco el resultado. Y ustedes aquí, por ejemplo, esta suma de cuadrados la pueden reducir un poquito, ¿verdad? El promedio de cuadrados aquí también. El valor de F podemos dejarlo 33,8 si quieren, ¿verdad? Y el valor crítico 4,89. Es decir, aquí definitivamente se rechaza la hipótesis nula, ¿verdad? Aquí se rechaza la hipótesis nula. Bueno, entonces, acá, por ejemplo, me da un valor de P de 10 a la menos 7. 2 por 10 a la menos 7. Entonces, imagínense. Es una cosita que es súper chiquitita. 0,0000002. Es decir, está muy por debajo de un 1%. Entonces, la conclusión aquí es clara. Aquí se rechaza la hipótesis nula, chicos. Aquí se rechaza la hipótesis nula. ¿Y qué se hace cuando se rechaza la hipótesis nula? Ya yo no puedo usar el enfoque del cálculo de una incertidumbre estándar mancomunada, no. Tengo que tratar a cada uno de los analistas, a los promedios específicos de cada uno de estos analistas como datos independientes. Tengo que tratarlos así. Si yo no puedo considerar, o sea, la variación interna que yo tengo dentro del grupo es despreciable con respecto a la variación entre grupos. Entonces, esto pasa de ser un problema que tiene, digamos, 20 grados de libertad, por decir algo, a un problema que va a tener solamente 5 grados de libertad. Porque solo puedo tomar los valores promedio de cada analista como valores reales para mi análisis. Entonces, vamos a ver. Vamos a explicarlo de esta manera. Significa que si se rechaza la hipótesis nula en el ANOVA, entonces yo puedo rescatar algo de información. Igual puedo calcular el promedio mancomunado. Se puede calcular el promedio mancomunado. En nuestro caso, digamos, para este ejemplo, que básicamente es un ejemplo donde usted lo que está midiendo es un porcentaje de humedad, entonces eso nos estaba dando 37,43%. ¿De dónde sale ese 37,43? Vamos a probarlo por aquí. ¿Verdad? Es decir, viene de agarrar los datos que yo tengo de los analistas y hacer un promedio de todos los analistas, ¿lo ven? 37,43, de ahí sale. Entonces yo puedo tomar y decir, bueno, y calculemos ese promedio. Bien, ahora lo que yo no puedo hacer es calcular la repetibilidad a partir de una desviación estándar de todos los datos. Lo que yo hago es una desviación estándar de los promedios entre la raíz cuadrada del número de promedios. Entonces yo aquí tendría, por ejemplo, que en el caso de este ejemplo, lo que hacemos es sacar una desviación estándar de los promedios. Entonces yo tomo los promedios como datos independientes. Solo tendría 5 datos, 5 promedios. Eso me da 3,16. Entonces lo que yo voy a tomar es 3,16, pero ¿entre qué lo divido? ¿Entre el número total de los datos? No, entre el número total de analistas. ¿Por qué? Porque ya la variación interna de cada analista ya pasó a ser un término despreciable. Ahora, este es el enfoque que dice la GUM. Es un enfoque que no es muy transparente, pero es el enfoque de la GUM, ¿verdad? La guía de estimación de incertidumbres GUM. Yo le puedo aplicar, ¿verdad? Porque esto tiene una cierta cantidad de grados de libertad. Como son 5 analistas, estos son 4 grados de libertad. Para calcular la incertidumbre expandida, yo puedo utilizar la T de student con 4 grados de libertad, ¿verdad? Entonces, este factor de cobertura yo lo voy a determinar como una T de student,
con un 95,45% de probabilidad de cobertura y con 4 grados de libertad. Eso es lo que yo puedo hacer. Entonces, yo lo que hago es tomar este valor de la tabla de la TED Student, ¿verdad? Que esa está aquí, ¿verdad? La tabla de la TED Student, 95,45 con 4 grados de libertad, me da un factor de cobertura de 2,87. Se aleja ya mucho del teorema del límite central con K igual 2, pero es porque tiene muy pocos datos, ¿verdad? Son apenas 4 grados de libertad. Entonces, lo que yo hago aquí es sustituir el 2,87 por esta incertidumbre por repetibilidad. Me da una expandida que debo reportar con solo 2 cifras significativas, entonces redondeo a 4,0. Y entonces ahora sí, el valor de mi mejor estimador para que tenga consistencia decimal, tengo que reportarlo como 37,4. No le puedo poner 43 porque si no, no tiene consistencia decimal con la incertidumbre. ¿Lo ven? Tiene que tener consistencia. Este sería el valor de ese resultado utilizando esta técnica que yo le llamo por ahí técnica R&R, ¿verdad? Pero no es más que utilizar la técnica del análisis, o sea, hacer un posterior análisis cuando se rechaza la hipótesis nula. Pues bueno, eso está explicado ahí, capítulo 2, eso es muy importante, la técnica del análisis de varianza, pues hay que dominarla, ¿verdad, chicos? Y bueno, además, en este capítulo hay otro tema ahí que es muy importante también tocar, ¿verdad? El análisis de varianza es todo un tema, hay cursos completos de análisis de varianza, ¿verdad? Hay cursos completos. En este caso, lo que vemos aquí es una pinceladita de algunos de los conceptos del análisis de varianza. Quisiera tocar, digamos, para ir cerrando la lección de hoy, 2 cositas. La primera, hablar de algo que se llama el error normalizado. Probablemente ustedes recuerden de su curso de probabilidad estadística, espero, lo que se llama las pruebas de comparaciones de medias. ¿Cuándo se usaban? Cuando usted tiene 2 valores y usted quiere comparar los valores de las medias de esos valores a ver si tienen diferencia o no. Bueno, esta es algo parecido, pero más práctica, más a nivel práctico desde el punto de vista de ingeniería y que se usa mucho en metrología. Se llama error normalizado. El error normalizado, primero definámoslo. Se basa en que yo debo conocer un valor de una medición con su respectiva incertidumbre que yo genero y un valor de referencia que obtengo, digamos, de un laboratorio de referencia, un valor confiable con el que yo quiero compararme. Cada uno de los dos valores se conoce la media y se conoce una incertidumbre expandida con un 95,45 o un 95% de probabilidad de cobertura. La idea es que las probabilidades de cobertura entre ellas dos sean iguales. Y yo lo que calculo es el valor absoluto de la diferencia del valor medido y el de referencia entre la raíz cuadrada del valor de u cuadrado más el de referencia al cuadrado. Y si el valor que yo obtengo aquí del error normalizado es mayor a 1,0, entonces hay diferencia significativa. Hay diferencia significativa entre mi medición y el valor de referencia. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí, por dar un ejemplo, supongamos que yo calibro un matraz. Los matraces son recipientes de una sola, digamos, que tienen una sola marca que se utilizan para hacer aforos en volumen, ¿verdad? Entonces yo calibro el matraz y obtengo un valor que es 249,936 con una incertidumbre expandida de 0,048 centímetros cúbicos y un valor de referencia, o sea, yo ese matraz lo llevé a calibrar a un laboratorio confiable, acreditado, con analistas acreditados y lo que obtuve fue esto. Entonces usted de repente lo ve y dice, ay, qué pereza, me dieron diferentes, yo quería que me dieran iguales. Ambos con factor de cobertura K igual 2, digamos, que se cumplió el teorema del límite central. Entonces, ¿cómo hago para ver si el valor que yo obtuve ves que se parece mucho al de referencia? Si hubo diferencia o no. Bueno, a través del cálculo del error normalizado, usted utiliza el error normalizado, resta el valor obtenido, el valor de referencia, raíz cuadrada de esta incertidumbre y la incertidumbre de referencia. Y vamos a dejarlo con 2 cifras significativas, me da 1,2. Esto es mayor a 1. Por lo tanto, tenemos la triste noticia de que hay evidencia de un sesgo. ¿Qué significa un sesgo? Un sesgo, chicos. Sesgo significa
que estoy midiendo un valor diferente al convencionalmente verdadero. Y eso en metrología es gravísimo, gravísimo, porque eso significa que usted está mintiendo, que el valor que usted da está malo. Así triste y crudamente, ¿verdad? Entonces hay que hacer un análisis. Entonces viene el tema, ¿verdad? Del análisis de causa raíz. La metrología apoya mucho los procesos de control de calidad. Y si ustedes eventualmente les toca trabajar en control de calidad, tienen que trabajar en análisis de causa raíz. Entonces ya habría que ver cuál es el análisis que tocaría hacer, si es que usted no lavó bien el matraz, si es que la balanza tiene un sesgo, si es que las pesas no están bien calibradas, si es que las condiciones ambientales no andan bien, si es que cometió un error en el cálculo, si es que no estás aplicando bien los factores de cobertura, etcétera, etcétera, etcétera. Tenés que hacer ya un análisis para ver qué fue lo que pasó. Ahora, como esto es ciencia, chicos, podría ser que el error sea algo fortuito. Puede ser que el laboratorio de referencia no ande muy bien, pero bueno, uno trata de elegir un laboratorio de referencia que sea confiable también, ¿verdad? Pero a mí me ha pasado, ¿verdad? Una vez me pasó con un proveedor de servicios que envié a calibrar una pesa y dije, no, eso no puede, no tiene sentido ese valor. Y no me la quisieron recalibrar, me eché un pleito, la recalibraron después y dijeron, mira, sí, nos habíamos equivocado, ¿verdad? Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? En esto hay que tener mucho cuidado. Quiero terminar con una reflexión, ¿verdad? Los matraces, usualmente los matraces, se fabrican bajo una norma ISO. Una norma ISO que establece los errores máximos permitidos en un matraz dependiendo de su clase de exactitud. Entonces vamos a empezar a ver un concepto que es el error máximo permisible o el error máximo tolerado. Entonces los matraces se fabrican en dos clases, A y B. La cristalería clase A y clase B. La que comercialmente uno encuentra es la clase A. Y la norma ISO 1042 me dice a mí que el error máximo tolerado es de 0,15 centímetros cúbicos para un matraz de 250 centímetros cúbicos, que fue el que yo calibré aquí, ¿verdad? El que yo calibré aquí es un matraz de 250 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cuánto es la incertidumbre máxima del proceso que yo me puedo permitir? Bueno, hay una recomendación que es la relación de incertidumbres que me dice que debería ser el error máximo tolerado, EMP, o error máximo permitido entre 3. Es decir, si yo quiero medir bien, si yo quiero ver si mi método de medida anda bien, tomemos el error máximo, lo divido entre 3 y me da 0,05. El valor que yo obtuve dentro de mi incertidumbre, medida por mi, es 0,048 centímetros cúbicos. ¿De dónde tomo ese valor? Desde el ejemplo anterior. Lo estoy tomando de aquí, ¿lo ven? De aquí tomo 0,048, es del laboratorio mío. Y resulta que este valor es menor que el valor de la incertidumbre máxima, menor o igual, que es de 0,05. Entonces quiere decir que el problema mío no es un problema de incertidumbre. La incertidumbre del método es adecuada para calibrar este tipo de matraces, ¿verdad? O sea, la incertidumbre es adecuada para calibrar este tipo de matraces. Pero, ¿qué pasa? Pero el método tiene un problema de sesgo. Entonces, a nivel de precisión, la precisión anda bien, pero a nivel de veracidad, ando mal. Entonces, en este caso, yo puedo decir, bueno, significa que en mi método, a nivel de precisión, ando bien. La precisión la mido con la incertidumbre. A nivel de veracidad, ando mal. Y como la exactitud requiere tanto de precisión como de veracidad, lamentablemente tengo un problema de exactitud en mi método de medida. Es un problema que tengo que resolver, ¿verdad? Y la metrología a veces lo que nos ayuda es a eso, a detectar que hay un problema. El cómo resolverlo va a depender ya de las causas propias, pero habrá que resolverlo. Esta recomendación de que la incertidumbre máxima sea como máximo la tercera parte del error máximo permitido es muy utilizada. Sin embargo, ya en algunos ámbitos de la metrología se emplea una cuarta parte del error máximo permisible, como en campos como presión, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese 3 no es un 3 infalible, puede ser un 4, ¿verdad? Puede ser que aquí sea un 4. Lo que pasa es que en recipientes volumétricos se recomienda que ese valor sea un 3, ¿verdad? Y bueno, termino nada más diciéndoles por ahí, chicos, dentro del material hay un temita más que yo se los dejo de estudio independiente porque es muy fácil, que es la construcción de cartas de control, ¿verdad? Entonces, véanlo por ahí está en el video, ¿verdad? Se los dejo ahí.
Es bueno que lo estudien, ¿verdad? Es muy sencillo. Usualmente el tema de cartas de control son como los puntos regalados del examen, ¿verdad? Pero uno lo que hace es que, digamos, toma un proceso que uno espera que esté bajo control, calcula los rangos y calcula los promedios para cada uno de los subgrupos racionales, que son digamos, los datos que conforman cada una de las entradas, digamos, de una toma de datos. Y genera dos tipos de gráficos. Un gráfico que se llama el gráfico de control de medias y otro gráfico que se llama el gráfico de control de rangos. Para que un proceso esté bajo control, tiene que estar dentro de los límites de control máximo y mínimo, que ahí les establezco cómo se calcula tanto en el gráfico de control de medias como el gráfico de control de rangos. Si un proceso no cumple los dos gráficos, puede ser que solo sea controlable por medias o puede ser que sea solo controlable por rangos. Hay procesos que son así, pero si usted quiere un control completo, deberían estar los dos gráficos bajo control. Hay procesos que solo se controlan por rangos y hay procesos que solo se controlan por medias, ¿verdad? Los gráficos de control son muy importantes cuando usted quiere detectar tendencias. Cuando usted quiere ver anomalías, por ejemplo, en un proceso, usted lo monitorea. En el momento en que sale un dato fuera del gráfico, usted puede tomar acciones correctivas sobre ese punto. Se basa en algunas consideraciones, digamos, de control de calidad, de algunos manuales que era el MSA, que se utilizaba de antes, ¿verdad? Y que han quedado heredados dentro del control de calidad para lo que es la confección de las gráficas de control. Las gráficas de control conceptualmente son una línea central y 3 desviaciones estándar, donde ahí tienen que estar todos los puntos y se espera que solo un punto de cada 300 a lo sumo se vaya a salir de esas líneas. Si se salen más de un punto cada 300 es porque el proceso está fuera de control. En el caso de los rangos funciona de manera similar, pero uno esperaría que no es que no se salgan puntos de los puntos del control, sino que no se salgan más de uno cada 300. Si se empiezan a salir con mucha frecuencia, es porque tenemos un problema de que ese proceso no está bajo control. Y un proceso que no está bajo control, pues hay que revisarlo. Las herramientas de la metrología lo que me incitan a mí es a la revisión, ¿verdad? Entonces, eso es. Traten de ir trabajando la tarea. Recuerden que la tarea 1 tienen chance de entregarla hoy hasta medianoche. Y traten de ir ahí trabajando la tarea 2. Es muy importante que le dediquen tiempo a este tema, ya que lo estoy viendo con tiempo, les estoy dando el material con tiempo, ¿verdad? Parte del éxito de este curso es que usted estudie desde ya. Si usted es el tipo de estudiante que estudia 3 días antes del examen, vamos a tener problemas. No, hay que ir estudiando desde ya. Este es un curso donde se gana llevando la materia al día, ¿verdad? Y siento que la materia es bonita, porque es temas nuevos y es verla desde un enfoque totalmente aplicado, ¿verdad? Lo cual yo siento que siempre en ingeniería, pues a nosotros tiende a gustarnos un poco más, ¿verdad?